Xolotl no quería arder como Huitzilopochtli, Xochipilli y Tlaquepaque y otros dioses que se arrojaron al fuego para crear el universo. Entregando su propia vida, aunque su inmolación era importante para dar movimiento a los astros y a las estrellas y así concluir la invención del universo. Xolotl tomó valor y huyó con agilidad y velocidad de Teotihuacán hacia un rumbo desconocido. En su enojo los dioses ordenaban al viento encontrarlo, acomodar el lugar para que cumpliera con su misión de sacrificarse, pero Xolotl no dejaría que esta decisión fuera así de fácil, así que empezó a transformarse en distintas especies, para disfrazarse entre ellas y que no lo hallaran. Sus transformaciones fueron desde un guajolote, un maguey, un perro xoloitzcuintle, hasta una planta de maíz, pero siempre se veía amenazado y encontrado por su buscador el viento, a pesar de todos sus intentos por camuflarse entre las especies. Cuando no tuvo más escapatoria y el viento nuevamente la había alcanzado, se arrojó a un lago, convirtiéndose en un ajolote. Su apariencia de Xolotl fue la de un pequeño anfibio con branquias en forma de cuernitos, las cuales le ayudaban a respirar dentro del agua, y unas aletas pegadas a sus patas para poder moverse con facilidad. Después de varios días de ser libre, el viento logró encontrarlo y atraparlo, llevándolo de regreso a Teotihuacán, para terminar el ritual de los dioses. Una vez en el ritual, Xolotl también fue sacrificado. Solo cayó una mínima gota de su sangre y los astros empezaban a moverse, y así se habría creado el universo. El CIVAC es el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, un proyecto por parte de la UAM, en la unidad de Xochimilco. Los problemas ambientales son tantos y tan diversos que han llegado a extinguir algunas especies en el municipio de Xochimilco. Por eso el CIVAC ha tomado las riendas en estudiar, proteger y difundir los problemas que existen en estos ambientes naturales de la ciudad para las especies que aún se conservan en Xochimilco. Este centro de investigaciones mantiene estudios acerca de la flora, la fauna, la contaminación del hábitat y el aprovechamiento de recursos naturales, difundiendo conocimientos y técnicas agrícolas y acuícolas. Fomenta proyectos de educación ambiental, preservación de tradiciones para los niños y jóvenes en niveles de estudio de preescolar hasta nivel media superior. Con la llegada de la pandemia, el centro de investigación continuó con los estudios y las preservaciones de las especies, al igual que de su hábitat local, tales como el ajolote, la rana de Moctezuma, el acosil, el mexcapilque y la mariposa de la coliflor. Después de conocer la leyenda del ajolote y las labores que desempeña el CIVAC, hemos coincidido y acordado una entrevista con uno de sus investigadores para platicar más a fondo acerca de los ajolotes y más características del CIVAC, así como sus cuidados con el ajolote, estudios, preservación, reproducción, actualizaciones y consecuencias a través de la pandemia. ¿CIVAC? Buenas tardes. Hola. Me comunico al CIVAC. Así es. Hola, buenas tardes. Doctora Olin Ramírez. Bióloga.
Bióloga, bióloga. Bueno, pues esta entrevista es acerca sobre la investigación y todo el mantenimiento y también la recuperación de ambiente que ustedes tienen en el CIVAC. No sé si me puede ayudar con unas preguntas. ¿Cómo es la reproducción de los ajolotes? Ajá. Bueno, los ajolotes, hay fecundación interna, pero no hay cópula. Ok. ¿Cómo es esto? Los machos ponen ¿no? del contenedor o del lago, del acuario, de la pecera, unas pequeñas estructuras que se llaman espermatóforos. Okay. Estos espermatóforos son como gelatinosos. Imagínate que está haciendo como un chocolate Kiss, tienen esa forma. En la puntita arriba tiene una cápsula donde se encuentran los espermatozoides. Okay. Ajá, entonces el macho los va a poner en el fondo y la hembra va a pasar por cada uno de esos espermatóforos y va a absorber los espermatozoides por la cloaca. Entonces por eso hay fecundación interna, pero no hay cópula. O sea, nunca hay una interacción física entre la hembra y el macho. Ya una vez que la hembra absorbe estos espermatozoides, al segundo día más o menos, ya empieza a depositar los huevos. Los huevos los pone sobre algún sustrato que se encuentre, por ejemplo, en medio libre, pues están las raíces de las piedras, hasta el mismo fondo de los canales, ¿no? Bueno, los acuarios, nosotros lo que hacemos es que se les ponen algunas plantas o algunas ramas para que pueda sostenerse de ahí la hembra y pueda poner los huevos. Okay. ¿Podemos pasar con la segunda pregunta? Ajá. ¿Qué población de ajolotes hay en el CIVAC? Ajá, pues aproximadamente tenemos unos 2,000 ejemplares ahorita. ¿Por qué tan poquitos? Porque ahorita pues con esto de la pandemia y todo, no hemos podido tener más reproducción. Aquí el CIVAC se basa en un programa de reproducción controlado. ¿A qué nos referimos? Bueno, solo reproducimos cuando nos piden ejemplares, ya sea para trabajos de investigación, para algún programa de conservación o para algunos alumnos que vienen de la UAM a hacer sus trabajos aquí con ciertos animales, o cierto número de animales, o cualquier persona de otras universidades. Entonces en ese momento nosotros ponemos a reproducir los ejemplares. Por eso ahorita tenemos aproximadamente unos 2,000 ejemplares nada más, porque frenamos con esto de la pandemia nuestro programa de reproducción, porque nadie venía a hacer los trabajos. Okay. ¿Cuál es el periodo de vida de un ajolote? En cautiverio, aproximadamente unos 15 años. En vida libre viven menos porque tienen más probabilidad de que los depreden, ¿no? Las garzas, las tortugas, las culebras, las personas. Entonces, aproximadamente en vida libre, pues yo creo que durarán unos 6 años más o menos. Okay. ¿En dónde habitan regularmente las especies de los ajolotes? Habitan en, lagunas, canales, lagos. Hay unas especies que viven en arroyos. Por ejemplo, el Amistoma altamirani, eso lo podemos encontrar en agua corriente. Ahí es donde viven estos animales, en los arroyos que se encuentran por los dinamos o por esa zona. Por ejemplo, el Amistoma mexicano en los canales de Xochimilco, pero viven en lugares que no son muy profundos. Tienen una profundidad de unos 80, 60 centímetros más o menos, y son en los canales más angostos, no en canales tan anchos. Por ejemplo, el Amistoma dumerili, que es el que vive en Pátzcuaro, ese se ha encontrado que vive en lugares con profundidades de hasta 7, 8 metros de profundidad. Entonces, bueno, viven en lagos, lagunas, arroyos, canales, dependiendo de la especie que sea la que estás, con la que estás trabajando. Okay. ¿Cómo conservan el hábitat de los ajolotes? Bueno, en realidad el CIVAC está registrado como una UMA. Una UMA tiene como objetivos la conservación de las especies y su hábitat. Eso nada más el CIVAC lo hace cuando tenemos algún programa de conservación o de liberación. Ahorita no hemos tenido ningún programa con ese objetivo. Entonces, bueno, la conservación del hábitat en realidad pues sería limpiar apantles, abrir los canales que ya están secos,
tener depuración del agua para que no esté tan contaminada, pero en realidad ahorita no se está haciendo eso en el CIVAC. Sí. ¿Tienen el mismo método de conservación otras especies o, bueno, más bien ustedes conservan a otras especies del CIVAC igual que los ajolotes? Sí, tenemos peces de diferentes especies de godeídos y sobre todo la especie, por ejemplo, que se distribuye también aquí en los canales de Xochimilco y Girardinitis y Píparo. También estamos trabajando con algunas especies de tortugas, como el Gymnospermum, que son las que se distribuyen también en esta zona. Y tenemos mariposas también. Wow. Y ya con eso, trabajamos con algunas otras especies que tengamos por aquí, pero en realidad esas son como las principales. Sí. ¿Desde hace cuánto el CIVAC empieza con esta protección, conservación e investigación de estas especies? Más o menos como desde el 2001, que fue la primera directora de aquí del CIVAC, la doctora Graue, y desde ahí pues se han ido llevando a cabo diferentes programas de conservación o de investigación, ¿no? Ya más adelante se realizó, por ejemplo, el registro de UMA, y se han llevado a cabo, por ejemplo, liberación de ejemplares, cosas así, pero desde el 2001, más o menos. 2001. Wow, es muy impresionante todo el trabajo que hacen ahí. A raíz de la pandemia por el COVID-19, ¿ha cambiado la preservación de los hábitats de los ajolotes o de las otras especies? No, o sea, de la vida te digo que sí, porque pues no hemos podido salir a hacer estudios del agua, de la calidad del agua, para ver cómo se encuentra. Eso sí lo paramos por completo porque no hay estudiantes ni programas ahorita para hacerlo. Uh-huh. Pero nosotros aquí, la población que tenemos en el CIVAC, pues bueno, no ha cambiado, ¿no? Lo único que cambiamos fue el programa de reproducción para no reproducir tantos animales ahorita y no tener como una sobrepoblación aquí en el CIVAC, sí. Pero en realidad se ha seguido haciendo lo mismo. Ok. Bueno, esta pregunta no la tenía contemplada aquí en las preguntas, pero ¿existe alguna ley en contra de, pues, no sé, que una persona normal que no sea como bióloga o investigadora o que estudie a los ajolotes, hay leyes en contra de la adopción o el mantenimiento de estas especies? Mira, hay una ley que es la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento. Esta ley te indica para poder aprovechar los ejemplares o alguna especie, no nada más ajolotes, ¿no? Alguna especie que está en alguna categoría de riesgo, ya que se basa en el NOM 059. Uh-huh. Esta ley te dice, te da la opción de poder, por ejemplo, reproducir estos animales, hacer trabajos de investigación con ellos, hacer aprovechamiento sustentable de todo de lo que estás haciendo con estas especies y poder utilizarlos. Por ejemplo, pero si tú como persona nada más quieres como comprar un ajolote y mantenerlo en tu casa y tenerlo ahí, lo puedes hacer, no hay ningún problema, siempre y cuando lo adquieras de una UMA o de un PINX que esté registrado ante Semarnat, porque eso que nos ayuda, eso nos ayuda a la conservación. Las UMAs y los PINX son unos esquemas que impuso Semarnat, y esto es para la conservación de las mismas especies que están en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque estos criaderos se dedican a reproducir especies para diferentes fines, ya sea investigación, ya sea alimento, lo que sea. Entonces, la gente, en vez de ir a sacar animales del medio silvestre y que haya animales en el mercado negro, es preferible que los compre a estas UMAs y a estos PINs que se dedican a reproducir específicamente estas especies. Y el ciclo normal, la recuperación de las especies que están en peligro de extinción, pues sigue su curso. Así es como apoyamos parte de la conservación de las especies en vida libre. Entonces no hay ningún problema, lo puedes adquirir, pero nada más y fíjate que te entreguen un documento que acredita la legal procedencia. Es decir, que sea de criadero, para que no estés fomentando o no se esté fomentando el tráfico negro de las especies. Sí, claro. Bióloga Olin, ¿cuál sería su recomendación para todas las personas de la Ciudad de México y del país para seguir conservando y protegiendo a los ajolotes? Como te digo, una de las cosas muy importantes es no comprar pescado negro, porque la gente los está buscando.
yo no sé, hace unos cuantos años estuvieron buscando estos ejemplares, estas especies y los están comprando, ¿no? Entonces, lo más importante es que no los compren en mercados que no están establecidos como tal y que no te entregan un documento que acredite la legal procedencia. Otra parte para poder ayudar a conservarlos, pues bueno, no tendríamos que sanear por completo los canales de Xochimilco, Tláhuac y Chalco, tendríamos que sanear por completo, por ejemplo, el lago de Pátzcuaro, y es algo que a lo mejor uno como persona no lo puede hacer, porque ya son programas bastante fuertes, ¿no? Y grandes, pero sin embargo se puede no comprar animales en el mercado, se puede cuando vayas a esos lugares de turista, pues no ensuciar más el agua, ¿no? Ayudar a que no haya más contaminación, ayudar a que la gente pues conozca un poco más estas especies y también sobre todo tener en cuenta que la especie no está sola en el hábitat, la especie está junto con muchas especies y todas importantes, entonces hay que conservar todo. ¿Cómo es la reproducción de los ajolotes? Ajá. Bueno, los ajolotes hay fecundación interna, pero no hay cópula. Okay. ¿Cómo es esto? Los machos ponen ¿no? del contenedor o del lago, del acuario, de la pecera, unas pequeñas estructuras que se llaman espermatóforos. Okay. Estos espermatóforos son como gelatinosos. Imagínate que está haciendo como un chocolate Kiss, tienen esa forma. En la puntita arriba tiene una cápsula donde se encuentran los espermatozoides. Okay. Ajá, entonces el macho los va a poner en el fondo y la hembra va a pasar por cada uno de esos espermatóforos y va a absorber los espermatozoides por la cloaca. Entonces por eso hay fecundación interna, pero no hay cópula. O sea, nunca hay una interacción física entre la hembra y el macho. Ya una vez que la hembra absorbe estos espermatozoides, al segundo día más o menos, ya empieza a depositar los huevos. Los huevos los pone sobre algún sustrato que se encuentre, por ejemplo, en medio libre, pues están las raíces de las piedras, hasta el mismo fondo de los canales, ¿no? O en los acuarios, nosotros lo que hacemos es que se les ponen algunas plantas o algunas ramas para que pueda sostenerse de ahí la hembra y pueda poner los huevos. Okay. ¿Podemos pasar con la segunda pregunta? Ajá. ¿Qué población de ajolotes hay en el CIVAC? Ajá, pues aproximadamente tenemos unos 2,000 ejemplares ahorita. ¿Por qué tan poquitos? Porque ahorita pues con esto de la pandemia y todo, no hemos podido tener más reproducción. Aquí el CIVAC se basa en un programa de reproducción controlado. ¿A qué nos referimos? Bueno, solo reproducimos cuando nos piden ejemplares, ya sea para trabajos de investigación, para algún programa de conservación o para algunos alumnos que vienen de la UAM a hacer sus trabajos aquí con ciertos animales o cierto número de animales o cualquier persona de otras universidades. Entonces en ese momento nosotros ponemos a reproducir los ejemplares. Por eso ahorita tenemos aproximadamente unos 2,000 ejemplares nada más, porque frenamos con esto de la pandemia nuestro programa de reproducción, porque nadie venía a hacer los trabajos. Okay. ¿Cuál es el periodo de vida de un ajolote? En cautiverio, aproximadamente unos 15 años. En vida libre viven menos porque tienen más probabilidad de que los depreden, ¿no? Las garzas, las tortugas, las culebras, las personas. Entonces, aproximadamente en vida libre, pues yo creo que durarán unos 6 años más o menos. Okay. ¿En dónde habitan regularmente las especies de los ajolotes? Habitan en lagunas, canales, lagos. Hay unas especies que viven en arroyos. Por ejemplo, el Amistoma altamirani, eso lo podemos encontrar en agua corriente. Ahí es donde viven estos animales, en los arroyos que se encuentran por los dinamos o por esa zona. Por ejemplo, el Amistoma mexicano en los canales de Xochimilco, pero viven en lugares que no son muy profundos. Tienen una profundidad de unos 80, 60 centímetros más o menos y son en los canales más angostos, no en canales tan anchos. Por ejemplo, el Amistoma dumerili, que es el que vive en Pátzcuaro, a ese se ha encontrado que vive en lugares con profundidades de hasta 7, 8 metros de profundidad. Entonces, bueno, viven en lagos, lagunas, arroyos, canales, dependiendo de la especie que sea la que estás, con la que estés trabajando. Okay. ¿Cómo conservan el hábitat de los ajolotes?
Bueno, en realidad nosotros el CIVAC está registrado como una UMA. Una UMA tiene como objetivos la conservación de las especies y su hábitat. Eso nada más el CIVAC lo hace cuando tenemos algún programa de conservación o de liberación. Ahorita no hemos tenido ningún programa con ese objetivo. Entonces, bueno, la conservación del hábitat en realidad pues sería limpiar apantes, abrir los canales que ya están secos, tener depuración del agua para que no esté tan contaminada, pero en realidad ahorita no se está haciendo eso en el CIVAC. Sí. ¿Tienen el mismo método de conservación otras especies o, bueno, más bien ustedes conservan a otras especies del CIVAC igual que los ajolotes? Sí, tenemos peces de diferentes especies de godeídos y sobre todo la especie, por ejemplo, que se distribuye también aquí en los canales Xochimilco y Girardinitis vivíparos. También estamos trabajando con algunas especies de tortugas, como el Gymnospermum, que son las que se distribuyen también en esta zona. Y tenemos mariposas también. Wow. Y ya con eso, trabajamos con algunas otras especies que tengamos por aquí, pero en realidad esas son como las principales. Sí. ¿Desde hace cuánto el CIVAC empieza con esta protección, conservación e investigación de estas especies? Más o menos como desde el 2001, que fue la primera directora de aquí del CIVAC, la doctora Grauer, y desde ahí pues se han ido llevando a cabo diferentes programas de conservación o de investigación, ¿no? Ya más adelante se realizó, por ejemplo, el registro de UMA, y se han llevado a cabo, por ejemplo, liberación de ejemplares, cosas así, pero desde el 2001, más o menos. 2001. Wow, es muy impresionante todo el trabajo que hacen ahí. A raíz de la pandemia por el COVID-19, ¿ha cambiado la preservación de los hábitats de los ajolotes o de las otras especies? No, o sea, de la vida te digo que sí, porque pues no hemos podido salir a hacer estudios del agua, de la calidad del agua, para ver cómo se encuentra. Eso sí lo paramos por completo porque no hay estudiantes ni programas ahorita para hacerlo. Uh-huh. Pero nosotros aquí, la población que tenemos en el CIVAC, pues bueno, no ha cambiado, ¿no? Lo único que cambiamos fue el programa de reproducción para no reproducir tantos animales ahorita y no tener como una sobrepoblación aquí en el CIVAC, sí. Pero en realidad se ha seguido haciendo lo mismo. Ok. Bueno, esta pregunta no la tenía contemplada aquí en las preguntas, pero ¿existe alguna ley en contra de, pues, no sé, que una persona normal que no sea como bióloga o investigadora o que estudie a los ajolotes, ¿hay leyes en contra de la adopción o el mantenimiento de estas especies? Mira, hay una ley que es la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento. Esta ley te indica para poder aprovechar los ejemplares o alguna especie, no nada más ajolotes, ¿no? Alguna especie que está en alguna categoría de riesgo, ya que se basa en el NOM 059. Uh-huh. Esta ley te dice, te da la opción de poder, por ejemplo, reproducir estos animales, hacer trabajos de investigación con ellos, hacer aprovechamiento sustentable de lo que estás haciendo con estas especies y poder utilizarlos. Por ejemplo, pero si tú como persona nada más quieres como comprar un ajolote y mantenerlo en tu casa y tenerlo ahí, lo puedes hacer, no hay ningún problema, siempre y cuando lo adquieras de una UMA o de un PINX que esté registrado ante Semarnat, porque eso que nos ayuda, eso nos ayuda a la conservación. Las UMAs y los PINX son unos esquemas que impuso Semarnat, y esto es para la conservación de las mismas especies que están en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque estos criaderos se dedican a reproducir especies para diferentes fines, ya sea investigación, ya sea alimento, lo que sea. Entonces, la gente, en vez de ir a sacar animales del medio silvestre y que haya animales en el mercado negro, es preferible que los compre a estas sumas y a estos pins que se dedican a reproducir específicamente estas especies. Y el ciclo normal, la recuperación de las especies que están en peligro de extinción, pues sigue su curso. Así es como apoyamos parte de la conservación de las especies en vida libre. Entonces no hay ningún problema, lo puedes adquirir, pero nada más y fíjate que te entreguen un documento que acredita la legal procedencia. Es decir, que sea de criadero, para que no estés
fomentando o no se esté fomentando el tráfico negro de las especies. Sí, claro. Bióloga Olin, ¿cuál sería su recomendación para todas las personas de la Ciudad de México y del país para seguir conservando y protegiendo a los ajolotes? Como te digo, una de las cosas muy importantes es no comprar pescado negro, porque la gente los está buscando. Yo no sé, hace unos cuantos años estuvieron buscando estos ejemplares, estas especies y los están comprando, ¿no? Entonces, lo más importante es que no los compren en mercados que no están establecidos Sí, como claro. tal y que no te entregan un documento que acredite la legal procedencia. Otra parte para poder ayudar a conservarlos, pues bueno, no tendríamos que sanear por completo los canales de Xochimilco, Tláhuac y Chalco, tendríamos que sanear por completo, por ejemplo, el lago de Pátzcuaro, y es algo que a lo mejor uno como persona no lo puede hacer, porque ya son programas bastante fuertes, ¿no? Y grandes, pero sin embargo se puede no comprar animales en el mercado, se puede cuando vayas a esos lugares de turista, pues no ensuciar más el agua, ¿no? Ayudar a que no haya más contaminación, ayudar a que la gente pues conozca un poco más estas especies y también sobre todo tener en cuenta que la especie no está sola en el hábitat, la especie está junto con muchas especies y todas son importantes, entonces hay que conservar todo porque todo es es biodiversidad que necesita estar en el hábitat para que se pueda conservar. Claro. Muy interesante toda esta plática sobre la conservación y el manejo de especies que manejan, bueno, que tienen ahí en el CIVAC. Esto sería todo de esta entrevista. Muchas gracias. Estuvo genial. Bióloga Olin Ramírez, fue muy interesante conocer pues más a fondo a qué se dedican en el CIVAC y todos estos esfuerzos que hacen para la preservación de estas especies. Esperamos que para ellas el futuro sea próspero y también para usted y todas las personas que trabajan en conjunto para que pueda continuar la vida del ajolote. Claro que sí. Ojalá sí te haya servido la información y de todas formas si tienes alguna otra duda, pues aquí estamos. Muchas gracias. Gracias por la atención. Hasta luego. Hasta luego. Queremos agradecer al especialista de CIVAC, la bióloga Olin Ramírez, por habernos permitido hacer la entrevista acerca de él y del CIVAC. También hay que recordar que los ajolotes son animales que nos representan a nosotros como sociedad y no queremos verlos en peligros de extinción. Así que hay que cuidarlos, protegerlos y también, si necesitan nuestra ayuda, junto con el CIVAC, hay que apoyar. No olviden visitar a los animales para tomar en cuenta lo que hace el CIVAC. Poder fomentar la relación de nosotros como seres humanos hacia los animales. Trabajo realizado por Sergio Octavio Sandoval Ortega y Diego Guerra Monroy.